uses como instrumento y que prepares cada uno de nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Bueno, vamos a continuar con este estudio de eternidad a eternidad. Esta es la parte 3 y es la segunda presentación, porque la hemos puesto en dos partes para poder hablar más en detalle. Vamos ahora a comenzar con en el huerto del Edén, donde Dios puso la primera pareja, y vamos a ver después dónde estaba aproximadamente, de acuerdo a un lugar geográfico o unos detalles geográficos que se dan de este lugar. Y Jehová plantó un huerto en el Edén, al oriente, puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, Dios hizo al hombre, a la mujer, ya había hecho los animales, había preparado la tierra, había hecho el universo, las estrellas, el sol, todo para que la tierra tuviera todas las condiciones posibles. Y después puso al hombre en un huerto maravilloso. No piensen que el huerto era pequeño, no era un huerto grande, porque cuando pensamos en huerto, pensamos en esos huertos que hacen las personas en el campo, que son de hortalizas o de pequeñas porciones de tierra. No, ese huerto tenía muchos kilómetros, no podemos decir la cantidad de kilómetros, pero era bien extenso. Acuérdense que allí se iba a poblar el mundo. Si el hombre no hubiera pecado, allí se hubiera extendido a toda la tierra. Sabemos que después vino el diluvio por consecuencia del pecado del hombre. Pero en el huerto había todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, Dios lo hizo todo muy bueno para que el hombre pudiera disfrutarlo todo a plenitud. Recuerden que en este momento no había enfermedad, no había vejez, no había problemas estomacales, no había nada que pudiera interrumpir la perfección de lo que Dios había hecho. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el río y de allí se repartía en 4 brazos. De eso vamos a hablar. Ahora, estaba allí y vamos a ver que el árbol de la vida estaba en el medio del huerto y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cada vez que usted lea la Biblia, hágase preguntas. Eso no es pecado. ¿Por qué? Porque la pregunta me lleva a mí a escudriñar la palabra. Y acuérdense lo que aprendimos el domingo, si no me equivoco, que Cristo dijo: escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo no escudriño la Biblia, yo no conozco a Dios, no sé cuáles son los planes de Dios, qué tengo yo que hacer con mi vida, cómo alcanzar la vida eterna, cómo hacer las cosas que a Dios le agrada y cómo no hacer las que no le agradan. Así que, ¿por qué Dios haría un árbol de la ciencia del bien y del mal? Y porque el árbol de la vida era correcto, estaba allí, aunque el árbol de la vida estaba para que el hombre supiera de que la vida que Dios le estaba dando era por la misericordia de Dios. O sea, cuando el hombre fue creado, no fue creado para que muriera. Por eso es que nosotros no nos acostumbramos a morirse, a no ser uno que esté malo de la mente. Por eso la gente se suicida. O sea, el hombre normal no quiere morir. Nosotros no fuimos creados para morir. La muerte es una consecuencia del pecado. O sea, algunos dicen, bueno, lo más natural es morirse. No, lo más anormal es morirse. Nacer sí es natural, pero morir es anormal, porque la muerte vino como consecuencia del pecado. Ahora, vamos a ver por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque algunos dirían, bueno, ¿y para qué lo puso? Si eso trajo tanto desastre. Bueno, porque Dios quería que el hombre le sirviera por amor y en obediencia voluntaria, y eso lo vamos a ver más adelante. El nombre de aquellos 4 ríos, uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, o de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Déjenme decirles que alguna gente se guiaron por esto y en verdad que encontraron oro allí en los tiempos muy remotos, los arqueólogos sobre todo, hace muchos años. Allí también había bedelio y ónice, o sea, eran piedras preciosas. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea toda la tierra de Cus. Después vamos a dar unos detalles de qué es lo que la gente cree que en estos ríos. Y el nombre del tercer río es Hidekel, vamos a decir cuál es el que va al oeste de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates.
Ahora bien, yo doy gracias a Dios por estar dando este estudio nuevamente, porque estoy incorporando nuevas cosas y estoy todavía profundizando más. Porque usted lee eso y está bien, pero cuando usted escudriña, usted descubre algunas cosas que no las había descubierto antes. Y vamos a ver, porque estos 4 ríos pues tienen algo que decir. Pisón, algunos creen que, o sea, uno de los ríos que se menciona, de los 4 ramales de aquel río, que sea el Ganges, que está en la India. Algunos creen que sea ese. Acuérdense que el territorio de lo que era el huerto era bien grande. Gihón se cree que pudiera ser el Nilo, que rodea la tierra de Etiopía y llega hasta Egipto. ¿Se acuerda que el Nilo inclusive era adorado por los egipcios? Ahora, escuche bien, y esto lo estuve buscando con varios comentaristas. Es posible que los cauces de estos ríos cambiaran después del diluvio. O sea, estamos hablando del Pisón y del Gihón, que cambiaran, porque acuérdense que cuando el diluvio ocurrió, todo aquello, la topografía del terreno cambió porque todo fue inundado por agua. Ahora, Hiddekel, muchos creen que es el Tigris al oeste de Asiria, y el Éufrates pasaba por Babilonia. Ahora bien, en la unión del Tigris y el Éufrates, que eso sí existen actualmente, estuvo la antigua Babilonia, y muchos creen que allí pudo estar el huerto donde Dios puso al hombre. Ahora, busque un mapa y vea que en ese mapa donde está Irak actualmente, que era la antigua Babilonia, está en el centro. O sea, coja un mapa mundi, abre el mapa mundi y va a ver que eso está en el centro de la tierra. O sea, en el centro de todo el terreno habitable. Era un terreno grande, o sea, no era un huerto que medía, un ejemplo, 10 kilómetros ni 10 millas, era bien grande. Ahora, la unión del Tigris y el Éufrates, ahí estuvo la antigua Babilonia. Y acuérdense que el Éufrates fue el que lo desviaron los medos y los persas cuando el imperio medo-persa destruyó, ¿se acuerdan? Al hijo de Nabucodonosor, a Bersasal, ¿verdad? Que se había tomado las copas del templo de Jerusalén y había blasfemado el nombre de Dios. El Tigris y el Éufrates todavía existen, están allí, en el oriente, ¿verdad? Ahí sobre todo por la zona de Babilonia. Por eso muchos creen que estuvo allí. Ahora, eso nos da una idea de dónde estuvo, de dónde estuvo ¿cómo se llama? El huerto. Ahora bien, quiero, porque esto es lo que a mí me maravilla de cómo el ateo sigue siendo ateo. Da la casualidad, si usted lo quiere llamar así, que cuando la evolución comenzó a dar sus detalles, precisamente esa fue la región donde dice que primero hubo hombres. O sea, en esa región que es muy extensa, no es una región, no fue en América, aquí en el continente americano, no fue en algunas islas del Caribe, fue precisamente en esa región que está en el centro del mundo. Yo le voy a dar una tarea, no sé si las tareas que les he dado las han hecho, pero se las estoy dando. Busque un mapa mundi y usted va a ver que esa región está en el centro del mundo, en el mismo centro de lo que es el lugar donde estaba habitable, o sea, donde podía vivir el hombre y los animales terrestres. Así que ahí tenemos una ubicación. Ahora bien, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya de eso hemos hablado, o sea, no era para que estuviera desocupado, sino para que trabajase en el huerto, pero con la bendición de Dios. Acuérdense que en ese tiempo no habían plaga, no había nada de por qué molestarse, porque todo era bendecido por Dios. Todavía el pecado no había entrado. Ahora bien, una simple prueba de obediencia. Dios, por su soberanía, hubiera podido, si hubiera querido, crear robot, y lo hubiera hecho, y no hubiera que le dijera nada. Cuando digo robot, o sea, que hicieran lo que él quería y punto. Cuando creó a los ángeles, no creó ángeles robot. O sea, que él decía, haz esto, no. Creó a los ángeles con la libertad de escoger o adorarle o no adorarle. Y por eso fue la rebelión que hubo en el cielo, que dio origen a Satanás, ya hablamos de eso, y los demonios. Ahora bien, alguno dirá, bueno, ¿y por qué los ángeles no se siguieron contaminando como el hombre? Porque acuérdense que el hombre se ha seguido contaminando y rebelando contra Dios. Porque los ángeles no son como el hombre. Los ángeles no procrean, no pueden dar transmisión del pecado. O sea, un ángel no puede transmitir el pecado a otro ángel porque no hay reproducción de ángeles, porque fueron creados como unidades independientes y por una sola vez. O sea, la Biblia revela
que hay millones de ángeles que sirven a Dios. La tercera parte se reveló, así que hay millones de demonios. Pero los ángeles no se pueden reproducir, no se casan. ¿Se acuerdan en una oportunidad cuando los saduceos le preguntaron, bueno, hubo una mujer que tuvo 5 maridos y entonces el primer marido murió en la antigüedad, la esposa estaba respaldada para que pudiera levantar descendencia de esa familia y entonces tuvo un esposo, el esposo murió y entonces el hermano del esposo la tomó, también murió su hermano. El otro hermano, el tercero, la tomó. Yo al tercero, yo al cuarto, a mí no me agarraban. Pero bueno, el cuarto la tomó también. Y el quinto. Y entonces le preguntan a los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Bueno, y en el reino de los cielos, ¿de quién va a ser la esposa? Porque legalmente había sido esposa de los 5. Porque era viuda. Los esposos se habían muerto. Dijo, en el reino de los cielos ni se casan, ni se dan en casamiento, porque serán como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Por eso es que el pecado del ángel no se transmitió a otros ángeles. Ahora, en el caso del hombre sí, porque vamos a ver que por el pecado de Adán, como Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres porque se transmitió como un ADN de castigo, de maldad, de haberse rebelado contra Dios. Pero eso Dios puso una simple prueba de obediencia porque Él quería que los hombres, tanto como los ángeles, le adoraran voluntariamente. Ahora, mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, hay gente que le quiere echar la culpa a Eva. No, Dios le dio el mandato al hombre, o sea, Adán y Eva, los dos eran culpables. Que si Eva cogió primero la fruta, los dos eran culpables, los dos sabían lo que tenían que hacer. O sea, ninguno de los dos tenían excusa. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántos árboles había en el huerto? Miles y miles de árboles diferentes con diferentes frutos. Había para escoger. Es como que ahora usted vaya, lo inviten a una finca, vamos a suponer de 100 hectáreas, que es bastante grande. No comparado con el huerto, por supuesto, que es mínimo. Pero 100 hectáreas y hay todo tipo de árboles frutales. Y entonces le dicen a usted, mire, usted puede comer de todos los árboles, pero hay un árbol que está marcado en tinta roja y azul, eso no lo toque. Porque si lo toca yo lo mato, dice el dueño de allí. Entonces usted va a disfrutar de todo aquello. Oye, puedes comer que no te voy a cobrar nada. Y entonces usted llega y empieza a comer y no pasa nada. Y entonces un día pasa por aquel árbol que está marcado con tinta roja y azul. Dice, bueno, ¿y por qué si puedo comer de todo no voy a comer de ese? Fíjense lo que es el hombre. Estoy poniendo un ejemplo para que vean qué fue lo que hizo Adán. Y entonces usted ya lleva años comiendo de aquel huerto grande, de aquellas hectáreas. Y entonces un día dice, bueno, ¿y por qué no voy a comer del árbol? Entonces cuando come del árbol, ¿qué pasa? Que el árbol, por un ejemplo hipotético, el árbol, la fruta es venenosa. Lo comió y al momento murió. Pero se lo advirtieron. Es como que ahora... Yo pongo este otro ejemplo, porque eso fue lo que sucedió en el huerto. Es que ahora vamos a suponer que le entregan a usted una casa. Fíjense, una casa no de $200,000, una casa que valga $5 millones, con todas las comodidades habidas y por haber, con varios carros, con todas las comodidades. Usted no tiene que pagar ni taxi ni olvidarse de todo. Usted puede disfrutar de todo. Pero el dueño que le dio eso le dijo, mire, aquí hay un botoncito rojo, por favor, no lo toque. Disfrute de todo, la casa está amueblada con todo tipo de equipos electrónicos. Y entonces usted empieza a vivir la casa que le dieron sin costarle nada, que no tiene que pagar nada. Y entonces usted empieza a andar con el televisor, empieza a andar con el VCR, empieza a andar con los equipos electrónicos, empieza a estar en el cuarto, está en la sala, lo disfruta todo. Y a cada rato pasaba y ve el botoncito rojo. Dice, pero no puedes tocar el botoncito rojo. Y entonces el hombre es así. Por eso Dios le puso una prueba de obediencia. Y entonces un día dice el hombre, después de haber vivido en la casa, vamos a suponer 15 años, dice, bueno, ¿y por qué no puedo apretar el botoncito rojo? Y coge y lo aprieta. Entonces cuando lo aprieta, sale un gas y los que están en la casa mueren. Porque esa era la prueba de obediencia. Eso fue lo que hizo el hombre en el huerto de Edén, para que tengan una idea. Pero en una escala mayor. Oye, había tantos árboles. No tenías que haber comido eso. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Estaba la advertencia. O sea, Dios fue bueno, porque aquello no le había costado nada al hombre. No había sembrado los árboles, no había cultivado la fruta, simplemente estaba disfrutando y Dios le puso una prueba de obediencia. Ahora vamos a ver el engaño y astucia de Satanás. Por eso es que nosotros, dice el apóstol Pedro,
que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Miren, nosotros no podemos proferir juicio de maldición. O sea, vamos a ver cómo digo esto. Nosotros no podemos, preferir como un juicio contra Satanás. ¿No? Con Satanás no se puede jugar. No sé si a ver si me puedo explicar. Porque Satanás tiene un poder limitado con el poder de Dios, por supuesto, pero que tiene un poder que lo puede usar en contra nuestra. O sea, yo no puedo estar jugando con Satanás. Yo tengo que orar al Señor y el Señor me va a guardar y a cuidar. Eso no quiere decir que yo le tengo miedo a Satanás. Simplemente no voy a provocar a Satanás. Es como cuando a usted lo meten con un león en una jaula y le dicen, miren, el león es agresivo, pero si usted no se mete con él, el león no le va a hacer nada. Entonces, si usted se mete con el león o le da chance al león, el león se lo va a comer. Bueno, el engaño y astucia de Satanás hizo que el hombre pecara, porque acuérdese que el diablo no es ningún ser que sea irracional o que no tenga inteligencia. Él sabe su punto débil. Cada uno de nosotros tiene un punto débil. Yo no sé cuál es el suyo, yo sé cuál es el mío. Bueno, ese punto débil es el que usted tiene que cuidar. Y entonces Satanás sabía el punto débil de aquella pareja. Acuérdense de lo que Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas hay uno que no puedes comer de él. Vamos a ver. Pero la serpiente era astuta. La astucia es una de las facultades, de los atributos diabólicos del diablo, y valga la redundancia. Pero la serpiente era astuta, aunque esta serpiente era astuta porque la usó el diablo como un medio. Ustedes saben que los demonios se apoderan de las personas y se pueden apoderar de los animales. Yo no sé si ustedes recuerdan, y estoy dando a colación a esto para que ustedes tengan una idea. Yo me recuerdo cuando yo iba al campo, que en el campo había muchos cuentos, decían, oye, vimos a un perro que echaba candela por la boca y tenía los ojos. Bueno, el diablo se puede manifestar de cualquier forma, puede adoptar cualquier forma, pero el diablo se posesiona o de los animales o se posesiona de las personas. En este caso, el diablo se posesionó de aquella serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En primer lugar, comenzó a poner en duda lo que Dios había dicho. Cuando alguien venga, porque el diablo usa muchos instrumentos, y alguien venga hacia usted para poner en duda lo que Dios ha hecho en su palabra, póngale un stop. No se lo permita, punto. Ah, con que Dios ha dicho. Sí, Dios lo ha dicho. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Estoy hablando yo como si me lo dijeran a mí, ¿no? Eso fue ellos. Lo primero que hizo el diablo fue poner en duda lo que Dios había dicho. Y todavía después de Adán, a ver, porque ¿qué tiempo pasó a que esto ocurrió? Nadie lo sabe. De eso vamos a hablar después. ¿Qué tiempo pasó? No fue de ahora por ahorita. O sea, Dios creó al hombre y enseguida el diablo lo creó. No, pasaron años, estoy seguro. Pasó un tiempo. O sea, posiblemente no sabemos exactamente, pero pasó un tiempo. No comáis de todo árbol del huerto. Ahora bien, y la mujer respondió a la serpiente. La mujer fue la que habló primero, por los que eran culpables. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Fíjese que Dios lo puso en el medio, ¿por qué? Para que el hombre pudiera caminar bastante y entonces pensar y meditar, oye, ¿qué estoy haciendo? De ahí, es como si el botón rojo de la casa estuviera al final. Oye, tengo que atravesar toda, ¿para qué voy a ir a tocar ese botón? A ver si se arrepiente la persona. Puso el árbol de la ciencia, estaba en el medio del huerto, ya tenía que caminar bastante. Mas del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, la advertencia estaba clara, no podían comer de él, no solamente no comer, no tocarle, porque el hecho de tocarle ya estaba violando la orden de Dios. O sea, aunque no hubieran comido, no podían tocarlo, simplemente. Dios había puesto una prueba de obediencia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Hay que tener cuidado con lo que nos dice, porque hasta cierto punto esto era una verdad ligado o unido con la mentira del diablo, porque realmente no iban a morir en el momento, pero sí iban a morir de las dos formas. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y seréis como Dios. O sea, la serpiente sabía lo que estaba haciendo.
Dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que sabía el hombre hasta ahora? El bien nada más, lo bueno. No sabía lo que era lo malo. Entonces él les puso la tentación. Ustedes si comen de este árbol, en primer lugar no van a morir. Y entonces sabe Dios que cuando ustedes coman de él van a ser como Dios. El hombre siempre ha querido ser como Dios. Las grandes religiones del mundo, los hinduistas, los budistas, creen que pueden llegar a ser Dios. Los que enseñan la nueva era creen que pueden llegar a ser Dios. O sea, el hombre siempre ha tratado de ser igual a Dios. O sea, de tener el poder de Dios. Entonces esa fue la carnada. Y el hombre tristemente cayó en la trampa, ¿verdad? Bueno, tengo la posibilidad de ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y entonces, pues, voy a probar. Ahora, la otra cosa que hizo, pero la serpiente era astuta, ya lo sabemos. Y puso en duda lo que Dios había dicho. Dos claves. O sea, la serpiente era astuta porque estaba posicionada por Satanás y había puesto en duda lo que Dios había dicho. Nunca podemos poner en duda lo que Dios dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que... bueno, es que volví para atrás. Sí, vamos a seguir ahora. Vamos a ver la caída. Perdón, fue que le di al revés. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El diablo lo va a tentar, te va a tentar con algo desagradable. Vamos a suponer que aquí hay hombres casados, ¿verdad? Yo soy viudo, y al viudo también lo tientan, por supuesto. Cuando el diablo te vaya a tentar, no te va a poner a ti una mujer visca, coja y sin pelo. Usted está seguro que no, porque no vas a caer. Te va a poner una mujer... Si te gusta la trigueña, trigueñita, de ojos negros, pestañas largas, el cuerpo ni se diga. Pero a la mujer también, un trigueño de ojos verdes, forjido. O sea, el diablo no es bobo. El diablo, ¿por qué se destruyen los hogares? Por la tentación a la cual ceden las personas. Y la tentación viene producto de nuestra carnalidad. Dios no tienta a nadie, la tentación viene producto de que el diablo nos tienta y nosotros cedemos, porque Dios dice en la Biblia que no tienta a nadie, eso lo pueden buscar en Santiago. Pero el árbol era bueno para comer, así que el árbol de la ciencia del bien y el mal no era un árbol cualquiera. Parece que tenía cierta especialidad. ¿Por qué Dios lo hizo? Precisamente para que el hombre dijera, ay, ¿verdad que este árbol es bonito? Este árbol me gusta más que el otro. Si eso es lo que Dios quería, pero Dios te dijo, no comas de ahí. Y que era agradable a los ojos, la gente cae por los ojos. Uy, qué belleza, sí que belleza, pero te va a llevar al cadalso, hijo mío. Mira los ojos. Hay veces que hay que salir así, ¿sabes? ¿Se acuerdan? No sé si en los países de ustedes cuando los caballos, ¿verdad? Los caballos se les ponen una... ¿Por qué te crees que le ponen esto aquí a los caballos? Para que no se miren para los lados y no tropiecen, miren al frente. Bueno, a veces los hombres tenemos que tener espiritualmente aquí dos cosas, pero grandes, dos aletas grandes, porque si no estamos mirando lo que no es. Entonces vamos con la esposa, ay mi amor, ¿cómo estás? Entonces hacemos por atrás, sí, la que pasó, ¿no? Que la vio. No podemos hacerlo porque el diablo no es bobo. Y el diablo sabe nuestro talón de Aquiles, tenemos que orar mucho, Señor, permite que no seamos engañados. Así que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, o sea, cayó. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, que el marido comió, porque también era agradable. Y, o sea, pero no, los dos eran culpables. La mujer no era la culpable, los dos eran culpables. Los dos eran bien culpables, tanto el uno como el otro. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron de la tela. O sea, ya comenzó el problema. Ya conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron de la tela. Porque Dios los creó en un estado de inocencia tal, porque precisamente esta es la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. O sea, estaban desnudos, no había maldad, todo estaba bien. Ahora yo pregunto, cuando todo está bien, ¿para qué yo tengo que meterme en un terreno que no me corresponde? Si todo está bien, bueno, pues hay que mantenerlo. Miren, a veces cuando venía alguien a mi oficina, cuando yo estaba en Miami a pedirme consejería, él me decía, oye, la cosa está mala. Yo le dije, bueno, sí, la cosa está mala, pero no la pongas peor. Porque ¿qué tú quieres? ¿Prefieres que lo malo se vuelva peor o lo malo tratar de arreglarlo? Entonces tratábamos de aconsejarle, ¿no? Cuando había una situación difícil. Pero hermano, aquí todo estaba bueno. ¿Para qué tengo yo que probar otra cosa? Cuando todo está bueno, déjelo así. Y ore a Dios y déle gracias a Dios por lo que Dios le da. Así que, en primer lugar, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora vamos a ver la muerte física y la muerte espiritual.
Mas del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios le había dicho, ciertamente morirás. Y eso sí era una verdad tremenda. El hombre iba a morir, primero físicamente, o primero espiritualmente y después físicamente. Vamos a ver la muerte espiritual. Y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1, eso es lo que dice. Ahora bien, vamos a ver qué cosa es la muerte espiritual a la luz de lo que enseña la Biblia. Y cuál fue la muerte espiritual por la cual tuvo que pasar Adán y Eva, y que nos las traspasó a nosotros. Eso lo vamos a ver ahora. Esto es una observación muy importante. La muerte espiritual significa separación de Dios. En el caso de Adán y Eva, fueron sacados del huerto donde a diario estaba la presencia de Dios. O sea, ellos estaban en el huerto y Dios hablaba con ellos todos los días. La muerte espiritual, no puedes estar en mi presencia. La muerte espiritual es separación de Dios. Esa es la muerte espiritual. Pero no perdieron, muy importante, eso es escudriñar, pero no perdieron la capacidad dada por el mismo Dios de saber qué era bueno y qué era malo y hacer una decisión. Ambos se escondieron de Dios, pues sabían que lo que habían hecho era malo. O sea, el que hubieran muerto espiritualmente no perdieron la capacidad de decisión. Porque entonces, ¿por qué se escondieron de Dios? Porque sabían que habían hecho algo malo. Si no, bueno, ya estoy muerto, no sé qué hacer. No, se escondieron enseguida. Comenzó el temor, porque sabían que habían hecho algo malo. O sea, la muerte espiritual es la separación de Dios, pero no pierde uno la capacidad de hacer una elección entre lo bueno y lo malo. Y es por eso que hoy todo el día estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando tenemos la fe en Cristo, pues tenemos otra vez restaurada la comunión con Dios y volvemos a estar en paz con Él. Porque ¿qué fue lo que perdió el hombre cuando pecó? La comunión con Dios que tenía todos los días. Fue sacado del huerto. O sea, no se quedó en el huerto, fue sacado del huerto. Así que eso es escudriñar, así que se los dejo como tarea. Ahora, la muerte física, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Solamente hay dos hombres que no han muerto a la luz de la Biblia. Enoc, que fue traspuesto a los 365 años, y Elías, que fue llevado en un carro de fuego frente a Eliseo, que después fue el que ocupó su lugar. Los demás todos han muerto. Moisés murió, aunque su cuerpo fue enterrado por Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. En Eclesiastés está escrito, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve al polvo como es. O sea, esa fue la muerte física. El hombre va a morir. No estaba hecho para morir. Nadie se acostumbra a morir. Por eso es que en el reino eterno de Dios no va a existir la muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque así como en Adán todos mueren. O sea, el pecado de Adán fue transmitido a los descendientes. ¿Por qué? Porque tuvieron hijos. Se multiplicaron. Y ese pecado del conocimiento del bien y del mal pasó de generación en generación. Vamos a hacer una prueba. Ahora, usted y yo hemos tenido hijos, bueno, la mayoría ha tenido hijos, hemos tenido nietos. Cuando son pequeños, el niño no sabe lo que es malo, lo que es bueno. Cuando es pequeñito. Ya cuando tiene un año, ya sí. Ya se esconde, mi mamá y papá. Se cogió algo que no podía hacer, hizo algo que no podía hacer. Y entonces, cuando llegan los 2 años, ese conocimiento va en aumento. Cuando llegan los 3, pues va a aumento. Cuando llegan a los 15, ni se diga. Ya saben más que mamá y papá y que el abuelo y abuela. Y le dan vuelta y media. Ese es el conocimiento del bien y el mal que es traspasado por la descendencia, o sea, lo que Adán nos traspasó a nosotros. Por eso es que el pecado de Adán sí pasó a todos los hombres, pero la de los ángeles no. Ahora, también en Cristo todos serán vivificados. Todos tienen la oportunidad de, por la fe en Cristo, tener la resurrección de sus cuerpos y volver a tener lo que Dios quiere. Cuando usted vaya al final de Apocalipsis, va a ver que allí no habrá muerte. No había muerte tampoco en el Edén antes del hombre pecado, no se dan cuenta de eso. Dios va a hacer al final lo que quería hacer al principio. Eso también es discernir. Claro, lo va a hacer todavía mucho mejor. Y dice que no entrará nada inmundo, ¿verdad? Ya Satanás no podrá engañar otra vez al hombre porque va a ser lanzado para siempre al infierno. ¿Saben que el infierno fue creado para quién? Para el diablo y sus ángeles, en primer lugar, y claro, y para todos los que sigan al diablo y a sus ángeles. Pero ya en el reino eterno de Dios no podrá engañar más porque estará echado allá en el infierno eterno.
La desobediencia rompe la comunión con Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ya empezó el problema. Hasta ahora nunca habían sentido temor y ya se escondieron. Oyeron la voz. Todos los días hablaban con Dios. ¡Qué bendición! Una comunión perfecta, y cuando oyeron la voz se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Lo primero que entró con el pecado fue el temor, el miedo. ¿No es eso lo que está matando a la humanidad? El miedo. El miedo a quedarme sin trabajo, el miedo a perder mis bienes, el miedo a perder mi esposa, el miedo a que mis hijos no sigan la línea correcta, el miedo a perder mi negocio, el miedo a perder mi finanzas. El miedo es lo que está matando al mundo, ¿verdad? Bueno, ahora está el miedo al contagio de las plagas que existen. No sé si han visto estos documentales ahora de China. Acuérdense que esta ciudad de Yahahen, algo así, no me acuerdo el nombre, bueno, como sea, no es una ciudad pequeña, creo que tiene unos 20 millones de habitantes, y es una ciudad fantasma. Ahí yo veo los noticieros. O sea, es como si fuera un tipo película. No se ve a nadie en la calle. ¿Qué hace eso? El miedo. Entonces ahora el gobierno dice, no salgan de la casa. No, pero la gente no va a salir, no quería que salgan. Entonces ahora hay algunos que se están arriesgando, ganan dinero por supuesto, y llevan las comidas a las casas. El miedo fue lo primero que entró al mundo, consecuencia del pecado. Pero el miedo ha seguido. La gente, el ser humano, ¿a qué es lo que más miedo le tiene? A la muerte. Hay miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a quedarme solo. El miedo es terrible, hermanos, porque el miedo te paraliza. Yo no sé si ustedes saben que hay personas que, digamos, se enfrentan a un animal y el miedo los paraliza, no pueden correr, se quedan ahí inmóviles. Bueno, esa es la consecuencia del pecado. El hombre se escondió porque tuvo miedo, ¿verdad?, de la presencia de Jehová, porque había pecado. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Todavía estaban allí todavía. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, o sea, sabía lo que había hecho y lo que estaba haciendo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya había muerto espiritualmente, desde que comió, porque desde que comió del árbol ya había muerto espiritualmente y iba a morir físicamente. Pero él sabía que había hecho algo malo, tuve miedo y entonces me escondí. Me escondí porque no quería que tú me vieras, Señor. Génesis 3, 8 al 10. Ahora, la pena del pecado es la maldición, ¿verdad? Dios siempre quiso bendecir al hombre y para eso fue creado. Por eso es que al final va a ser su reino eterno. Pero el pecado y la desobediencia trae maldición. Si usted duda esto, váyase a Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, después de que la muerte espiritual, para que vea lo que Dios le dijo a su pueblo, que ya habían pasado muchos siglos, muchos años, ¿verdad? Y le dijo, si me obedecen, la bendición vendrá sobre ti. Si me desobedecen, la maldición vendrá sobre tu casa, sobre tu tierra, sobre alteza de masal, sobre todo lo que tú tienes. Hermano, el pecado trae maldición. Y vamos a verlo y vamos a ver que es una realidad. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Según los estudiosos, esta serpiente que usó el diablo era uno de los animales más bellos que había en el huerto, pero no caminaba arrastrada, caminaba erguida, con unos colores. Hay serpientes que tienen unos colores extraordinarios. Bueno, Dios le dijo, desde ahora vas a caminar arrastrado. Y así caminaba hasta ahora. Esa fue la maldición para la serpiente. Pero esa maldición iba extendida al diablo, que un día también, para siempre, estaría en el polvo, pero en este caso del infierno eterno, de la condenación eterna, porque el diablo era el que había provocado todo esto. Así que tiene un doble enfoque. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. La primera promesa del Mesías está en Génesis 3:15. Hace casi 6.000 años. Bueno, antes que Cristo viniera, 4.000 años antes que Cristo naciera, ya Dios había dado la promesa del Mesías. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. O sea, el diablo pensó que había herido a Cristo cuando lo llevó a la cruz, la herida en el calcañar. Pero
Cristo va a herir a la serpiente o al diablo en la cabeza y va a ser condenado por siempre. Si usted va, cuando estemos allí en el libro de Apocalipsis, en el imperio del anticristo, va a ver que el anticristo va a tener una herida como de muerte y va a ser sanada. Eso es algo de lo que él va a hacer por su poder. Pero después, al final, el diablo, el anticristo, el falso profeta serán echados para siempre en el tormento eterno. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será pronto para tu marido, y él se enseñará de ti. Multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Bueno, la mujer, el parir es algo hermoso y bello. Al principio no había dolores, pero ahora habría dolores en gran manera. Los estudiosos, los que estudian, los ginecólogos, los obstetras, saben que la mujer tiene unos dolores tremendos. Hoy en día se hacen prácticas de ejercicio, se ponen inyecciones o se hace, ¿cómo se llama?, la cesárea, pero el pecado le dijo: por el pecado voy a multiplicar en gran manera tus preñeces. Al inicio no era así, no iba a pasar por esos dolores, porque el pecado trae dolor y trae sufrimiento. Ahora bien, al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Eso no quiere decir, déjame hacer un paréntesis, que usted no obedezca cuando su mujer le da un buen consejo. Eso no se refiere a eso. Eso se está refiriendo a Eva, que fue el que comió del árbol y entonces después le dio a Adán. Pero los dos eran culpables. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandó diciendo: no comerás de él. O sea, él se lo había dicho al hombre. Ahora aquí viene una parte muy importante. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Maldito será la tierra por tu causa. ¿Cómo está la tierra hoy? Llena de sequía, de inundaciones, de incendios, de terremotos, no hay producción de alimentos, no hay producción de animales, están muriendo. O sea, la tierra está maldita. Ahora bien, dice que espinos y caldos te producirá. Mire, ahora por ejemplo la gente toma y hace una cosecha, siembra arroz, varias hectáreas o cientos de hectáreas. Tiene que tener mucho cuidado, porque si a la hora de coger el arroz viene una plaga, lo pierde completo. Ahora bien, los espinos, los cardos, la mala hierba sale sola. Esa es la maldición. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes han visto cuando hacen una carretera nueva y dejan la vieja. La vieja está hecha de asfalto, o de cemento. Y entonces dejan de andar por allí y empiezan a andar por la nueva. Eso lo he vivido yo, lo he visto no sé cuántas veces. Cuando pasan 3, 4, 5 meses, ¿de qué está llena la otra carretera? De matas de maíz, de matas de mango, de matas de arroz, de hierba. La hierba sale. ¿No han visto en los expressway que ponen esos bloques grandes? ¿Qué es lo que sale por las hendiduras? Hierba mala. No salen matas de mango, no salen matas de maíz, no salen matas de guayaba. Porque eso es lo que iba a producir la tierra. Porque la tierra está maldita. Ahora, usted en su casa tire un cemento y nunca pase por él, déjelo allí y después en 6 meses venga a ver qué va a pasar con el cemento. Va a estar lleno de matas de hierba. Sale donde quiera, porque está maldita por el pecado. Pero nadie dice: oye, tú sabes que en la carretera que se dejó de hacer, oye, hemos cogido una cosecha de arroz, como 100 quintales de arroz. Hemos cogido una cosecha de naranjas y de manzanas tremenda. No, la tierra está maldita por el pecado. No solamente la maldición sobre el hombre que trajo enfermedad, muerte y todo el sufrimiento, sino que la tierra también está maldita y lo vemos. Bueno, las plagas es parte de la maldición de Dios sobre la tierra. En el tiempo antes de pecar no había plagas en la tierra. ¿Se acuerdan de Egipto? Las plagas que hubo por el pecado del pueblo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque día fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. ¿Se recuerdan cuando dijimos que al principio el hombre estaba para que labrara y guardara el huerto? Dios bendecía su trabajo y el trabajo estaba bendecido. Pero ahora el trabajo no, ahora el trabajo está maldecido. A no ser que usted sea creyente, usted se encomienda a Dios y Dios le bendice en su trabajo. Pero la gente tiene que sudar mucho para ganarse el pan. ¿Por qué? Porque fue parte de la consecuencia del pecado. Dios se lo había advertido, pero él no lo creyó. Creyó más al diablo. Hoy en día nosotros enseñamos y decimos de que el venir a Cristo es lo mejor, de que el venir y tener un encuentro con Dios es lo que te pueda dar seguridad, paz, vida eterna, gozo perpetuo, pero la gente no quiere eso. Entonces la gente sigue en su sufrimiento, en su engaño, en la mentira.
El mundo está viviendo la situación más difícil de su historia. Estamos viviendo en la era del engaño, de la mentira, del soborno, de la injusticia, en que los poderosos pues hacen lo que les da la gana y los pobres pues infelices tienen que sufrir. Pero eso es consecuencia de que la tierra está maldecida por el pecado del hombre. La promesa del Redentor: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Bueno, ahí viene, entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y el primer sacrificio, símbolo del sacrificio de Cristo. ¿Lo sabían? Este fue el primer sacrificio, el primer animal que murió después que el hombre pecó. Posiblemente haya sido un cordero. Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, porque eso tiene un simbolismo. Acuérdense lo que hablamos de los símbolos, ¿verdad? Posiblemente para que se vistiera de lana, que era lo que se usaba en aquel tiempo, posiblemente haya sido un cordero. Si le dicen a ustedes, ¿quién fue en que en el planeta Tierra le hizo el primer vestido al hombre y a la mujer? No fue los grandes famosos estos de la moda, fue Dios. Pero tuvo un sacrificio de un cordero, posiblemente, que venía como símbolo del cordero que un día iba a ser sacrificado para vestirnos, pero no ya con una vestimenta física, sino con una vestimenta espiritual. ¿Se recuerdan? Y lean después Apocalipsis, vuelve a Apocalipsis, dice que al final del tiempo, cuando estemos en la eternidad, tendremos vestiduras blancas, ¿verdad? Porque eso nos va a cubrir por la eternidad y vamos a tener allí la presencia de Dios. Así que Dios hizo al hombre, el primer sacrificio, símbolo del sacrificio de Cristo. El juicio de Dios, la expulsión del hombre del huerto del Edén. O sea, la primera dispensación terminó con la expulsión del hombre del huerto del Edén. Todo pecado tiene consecuencias. Recuerde eso. Esa es la enseñanza, porque ya estudiamos. El estudiar esto es bueno, nos da conocimiento. Todo pecado tiene consecuencias. Aunque usted se arrepienta, la consecuencia viene. Claro, Dios le perdona, los restaura, pero la consecuencia es inevitable. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo lo puse una vez. El que mata a uno se puede arrepentir, pero tiene que sufrir una consecuencia. Cárcel o la silla eléctrica o la cámara de gas. La consecuencia es inevitable. Entonces, la expulsión del hombre fue la consecuencia de su pecado. Y dijo Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Algunos se han preguntado, bueno, ¿y ese querubín debería estar ahí? Es posible, pero como nadie puede llegar allí, ni el Señor va a permitir que llegue. Si yo digo que sí, pues puede ser, y si digo que no, también puede ser. Pero la cosa fue que Dios puso ese lugar para que nadie entrara. Ahora, voy a algo. Cuando usted va al final de la Biblia, también va a haber un árbol que va a servir para la sanidad de las naciones. Y va a estar el río, que es como un río de agua viva, ¿verdad? Ahora, si en el reino eterno de Dios no habrá enfermedad, ¿para qué dice que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones? Eso no cuadra, sí cuadra. ¿Saben por qué? Porque Dios va a poner ese árbol, que es como el árbol de la vida, para que usted sepa que esa eternidad que tiene es por la gracia, la misericordia y el poder de Dios, y no se lo olvide nunca. Punto, porque si no, no tiene razón para estar allí. Pero al final vamos a ver un árbol también que va a estar allí y el río que va a salir del mismo trono de Dios. Terminación de la primera dispensación o periodo, o sea, terminó con la expulsión del paraíso. Hermano, todo pecado tiene consecuencias. Qué gran bendición perdió el hombre. Pero Dios le dio una prueba de obediencia que era muy sencilla, pero el hombre la desobedeció. Ojalá que no desobedezcamos a Dios, que seamos fieles, ¿verdad? Señor, ayúdame a serte fiel. Por ejemplo, Señor, ayúdame a serte fiel, pero que yo esté bien. Eso no funciona. Ayúdame a serte fiel en cualquier situación. La mayor fidelidad de los grandes hombres de Dios fueron cuando estuvieron en peores situaciones. Cuando Moisés estuvo en Egipto, cuando José estuvo en Egipto, cuando Daniel estuvo en Babilonia, cuando sus 3 jóvenes estuvieron en Babilonia, cuando los profetas eran perseguidos, cuando los creyentes del primer siglo eran perseguidos, cuando los apóstoles eran perseguidos. O sea, la fidelidad no solamente es en el tiempo bueno, es en cualquier tiempo. La fidelidad es algo del corazón, no cambia con la situación externa.
¿Me explico? O sea, yo tengo que ser fiel a Dios, aun cuando vea a un familiar mío que se me está muriendo, aun cuando yo tenga que pasar una prueba difícil, aun cuando me estén cayendo los años. Sí, porque ¿saben que hay cristianos que no quieren ponerse viejos? Ah, no me digas. Entonces, ¿qué? Vas a ir en contra de lo establecido por Dios. Pero qué bueno es saber que un día voy a tener un cuerpo nuevo, inmortal, glorificado, rejuvenecido, pero no por un tiempo X, por toda la eternidad. Se acabó el teñido de pelo, el patas de gallina, el maquillaje y todo eso se acabó. Punto. Los espejuelos, la calvicie. No hay calvo en el reino de los cielos. Bueno, no sé si vamos a tener pelo, pero sé que vamos a ser muy bellos. Bellos en el sentido de vamos a ser perfectos. ¿Ustedes se imaginan por un momento cómo era Adán y cómo era Eva? Eran perfectos en todo su esplendor y sin pecado, que eran sanos. ¿Ustedes no han conocido esas personas que son sanas? O sea, quizás viven en un campo apartado y son personas sanas. Y dicen, oye, qué delicia es hablar. Y usted no se da cuenta que cuando usted se va adelantando a las ciudades o se va adelantando a donde vive mucha gente, la gente se va contaminando. Dice, oye, pero con esta persona no se puede hablar. Todo lo que le hablo piensa lo malo. Y todo es con doble sentido. Esa es la consecuencia del pecado. Pero nosotros no podemos permitir que el mundo nos contamine. Porque Cristo oró, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En medio del mundo que está podrido, yo tengo que mantenerme puro y santo con la ayuda de Dios, por supuesto. Orando cada día y meditando en su palabra. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por lo que tu palabra nos enseña y que aprendamos las lecciones. El pecado tiene sus consecuencias. Ayúdanos a serte fieles y a orar para que vivamos vidas agradables a ti. Bendícenos a todos. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.